hay historias que simplemente no podemos olvidar. El 8 de marzo de 2014, un avión de pasajeros lleno de gente se desvaneció sin dejar rastro, y con él se abrió uno de los misterios más grandes y, la verdad, más inquietantes de la aviación moderna. Hoy vamos a seguir las pistas, la ciencia que ha intentado encontrar respuestas en medio de un silencio casi absoluto. Imaginen la escena. Es una cabina de avión en medio de la noche. Todo tranquilo. Estas fueron las últimas palabras que se escucharon desde el vuelo 370 de Malaysia Airlines. Una despedida de rutina, súper normal, al control de tráfico aéreo de Malasia. Nada, absolutamente nada, hacía pensar en la tragedia que estaba a punto de desatarse. 66 segundos. Eso fue todo. Apenas un minuto después de ese último buenas noches, el transpondedor del avión, el aparatito que dice «aquí estoy», se apagó. En las pantallas del radar civil, el punto que representaba a 239 personas simplemente se esfumó. El MH370 se había vuelto invisible. Y aquí es donde la historia se pone todavía más extraña, porque el avión no siguió su ruta a Beijing. No, los radares militares, que ven más allá que los civiles, mostraron algo increíble. El avión dio un giro brusco, completamente deliberado hacia el oeste. Voló de regreso sobre la península de Malasia y se adentró en el estrecho de Malaca. ¿Por qué? Nadie lo sabe. A partir de ese momento, el MH370 se convierte literalmente en un vuelo fantasma. Ya no hay comunicación, no hay transpondedor, pero el avión siguió volando. Y lo hizo por horas, siguiendo un rumbo que solo se puede describir como intencional, metódico. Lo que vino después fue un viaje largo, silencioso y totalmente solitario. Después de burlar al radar militar, el avión siguió en el aire por casi 7 horas más. La única evidencia de que seguía volando eran unos pings automáticos que enviaba un satélite de Inmarsat, unas migajas de pan digitales, hasta que finalmente el silencio fue total. Pero quizá lo más escalofriante de todo es que el avión no volaba a la deriva, sin rumbo, no. Los análisis de su trayectoria sugieren que quien sea que estuviera al mando navegaba con mucho cuidado, hacía giros para cruzar rutas de vuelo, no para seguirlas. Era como si intentara, no sé, camuflarse, o peor aún, evitar a toda costa ser encontrado. Y el destino final de esa ruta tan extraña fue el sur del Océano Índico. Estamos hablando de una de las zonas de agua más desoladas y profundas de todo el planeta. Una decisión que alejaba al avión de cualquier aeropuerto, de cualquier lugar donde pudiera aterrizar. Lo llevaba directo a un punto de no retorno. Durante años, este misterio parecía imposible de resolver. ¿Cómo vas a encontrar un avión en un océano tan gigantesco con solo un puñado de pings satelitales? Bueno, pues la respuesta llegó de una fuente que nadie se esperaba, una red global de radioaficionados. A ver, vamos a tratar de entender esto porque es fascinante. La tecnología se llama WSPR. Hay que imaginarse miles y miles de señales de radio de muy baja potencia que están cruzando el mundo todo el tiempo, como una telaraña invisible. Cuando un objeto metálico grande, como un avión, pasa a través de una de esas señales, la perturba un poquito, y esas pequeñas alteraciones quedan registradas. Es como si el MH370 en su silencio hubiera dejado una estela de huellas digitales en el cielo. El proceso es básicamente un trabajo de detective digital. Unos investigadores se pusieron a analizar años de datos de esta red WSPR justo de la noche en que desapareció el avión. Lo que buscaron fueron anomalías, cosas raras, justo a la ruta que se creía había seguido. Y la clave fue esta. Cuando varias de estas señales anómalas que venían de distintos lugares se cruzaban en un mismo punto y a la misma hora, ¡bingo! Podían triangular la posición del avión con una precisión que de verdad es asombrosa. El reto era enorme. Imaginen ver un mar de datos, un caos de cientos de líneas de señales de radio. Pero, aplicando sus algoritmos, lograron filtrar todo ese ruido. Separaron el grano de la paja para aislar solo las señales que fueron perturbadas por el MH370. Y el resultado es una trayectoria, una línea clara que emerge del silencio. En total, se encontraron 125 de estas perturbaciones. 125 ecos que, al unirlos, dibujaron el camino final del avión durante más de 6 horas, mucho después de que se perdiera todo contacto. Cada uno de esos puntos es un testimonio de cómo la tecnología pudo ver al avión cuando nadie más podía. Ok, entonces ya tenemos una trayectoria, un camino trazado en el mapa. La pregunta es obvia, ¿a dónde nos lleva este camino? ¿Dónde exactamente terminó el vuelo fantasma del MH370? Y todo ese increíble análisis científico nos lleva a esto.
un mapa de probabilidad que señala un área de búsqueda muy específica en el sur del Océano Índico. La ciencia básicamente ha transformado una búsqueda que era como encontrar una aguja en un pajar del tamaño de un continente en una misión mucho más enfocada. Nos dio un punto en el mapa donde toda la evidencia dice que están los restos del avión. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué pasó en los últimos momentos? ¿Fue un amerizaje controlado? La evidencia dice que no. Se han recuperado 41 pedazos del avión. Y no son solo del exterior, sino también del interior de la cabina. Esto apunta a que el avión se desintegró por completo. Pensemos en el famoso milagro en el Hudson. El avión quedó casi intacto y no hubo restos flotando. Lo del MH370, lamentablemente, parece haber sido un impacto catastrófico, a una velocidad altísima contra el mar. La ubicación principal que identifica el análisis WSPR está a una profundidad de unos 3.800 metros. Para darnos una idea, son casi 4 kilómetros hacia abajo. Esto nos deja claro el tremendo desafío técnico que significa cualquier intento de búsqueda y, sobre todo, de recuperación. Una década después, el caso del MH370 sigue siendo una herida abierta. Para las familias de las 239 personas a bordo, es una espera que no termina nunca. La tecnología nos ha dado un mapa, una X que marca el lugar. Pero la pregunta final sigue ahí, flotando en el aire. Ahora que la ciencia ha señalado dónde buscar, ¿se pondrán los recursos necesarios para ir a esas profundidades y finalmente sacar la verdad a la superficie?